El comentario del día 25 de abril del 2024 es con relación a la reacción explosiva de parte del narcopresidente con relación al informe anual del año 2023 que realizó el Departamento de Estado de los norteamericanos, reprobando en derechos humanos al desgobierno del narcopresidente por los homicidios, levantones, desapariciones forzadas, violencia exacerbada en el país, a ciencia y paciencia de López Obrador, que como alcahuete de la delincuencia simplemente se concreta a decir falsedades descaradas, como el hecho de que según él no hay violencia, que ha bajado el crimen, que el país vive feliz y que él está contento porque la economía está súper bien y que los conservadores son los que están enojados por lo que hace a él. Él está feliz. Y es una verdadera burla que, como siempre, López hace al pueblo de México. Pues él juró que en el desempeño de su cargo iba a cumplir la Constitución General de la República, que iba a dar bienestar y prosperidad al pueblo de México. Pero como se comprueba con el informe del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, está reprobado en derechos humanos como el estado más violento en el mundo. Y para acreditar la reacción del narcopresidente inepto, tartufo, mentiroso y mediocre, me permito exhibir la siguiente declaración así. Acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos. Ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Asimismo, reprochó que México no opina sobre los problemas que tiene Estados Unidos. Bueno, lo único cierto de lo que dice este farsante es de que él no tiene la capacidad de desmentir a los norteamericanos, porque él se mete en asuntos de los gringos, les dice cómo gobernar, los amenaza que va a llamar a todos los migrantes mexicanos para que voten en contra de los candidatos republicanos, que México no se va a dejar de las intervenciones de los gringos en cuanto al combate del narcotráfico, en virtud de que a México se le respeta, y una serie de verdaderas estupideces. Pues para empezar, López se equivocó de actividad, pues se supone que un presidente de México debe de actuar conforme al artículo 25 de la Constitución Federal, en el cual se establece que el Estado es el rector del desarrollo nacional para buscar el fortalecimiento de este de manera integral desde el punto de vista de la soberanía de la nación, la democracia y además el desarrollo de la competitividad
de la generación de empleos, del desarrollo económico, de buscar la protección de la libertad y de los derechos humanos de todas las personas mediante la repartición de la riqueza y del ingreso, y todo dentro del marco de la Constitución General de la República, para conseguir la generación de empleos y el desarrollo nacional. Y por otro lado, la misma definición de lo que es la política nos lleva a la conclusión de que López se equivocó de actividad, pues la política es precisamente el buscar cambiar al país para conseguir el mayor desarrollo económico mediante el marco constitucional que rige a la nación. Por ejemplo, López lo único que ha hecho en su circo es despotricar, descalificar, insultar a los que no están de acuerdo con su desgobierno. Es por un lado. Por el otro lado, ha creado conflictos internacionales a diestra y siniestra porque él se cree muy digno de estar haciendo descalificaciones a otros países, pero cuidado con que le contesten, porque entonces son enemigos. Es decir, que López sí tiene la capacidad de meterse en otros asuntos de otras naciones, pero otros países, como una defensa a las agresiones que hace, no tienen derecho. En el caso concreto del Departamento de Estado de los norteamericanos, sí, porque esa análisis que se realizó por el año 2023 pone a López como un alcahuete de la delincuencia organizada, porque además no hace absolutamente nada para acabar con las masacres que a diario se dan en este país. Más de 90 muertes dolosas todos los días. López creó una política de abrazos y no balazos para pues dedicárselas a los delincuentes que lo apoyaron para llegar a la presidencia de la República. Y todos los desaciertos de su desgobierno, él no se hace responsable. Les echa la culpa a terceros que no tienen vela en ese entierro. Y López sí es autosuficiente porque se cree un Dios, se cree un Mesías, para meterse en conflictos con Perú, como lo hizo con el golpista Pedro Castillo, que quiso desaparecer el Congreso de su país, y el ejército, que fue fiel a la presidenta legítima, Dina Boluarte. Ella es para él su enemigo, porque es una presidenta espuria. Y en el caso de Argentina, descalificó a Milei llamándole deslenguado, y que es un tipo conservador que simplemente ganó las elecciones, que por las devaluaciones por las que ha pasado la República de Argentina. O sea, que López es verdaderamente un deslenguado y que se equivocó de la actividad del presidente de la República, porque él debería de dedicarse a lo que siempre se ha dedicado, a ser un agitador profesional, a buscar
la extorsión de los mexicanos para vivir sin trabajar. ¿Cómo es posible que un sujeto que no tiene calidad moral, que no ha servido a los intereses del pueblo de México, pues no ha hecho nada por el bienestar del mismo, no ha respetado el artículo 25 de la Constitución Federal, su forma de desgobernar al país ha sido siempre la descalificación a los que llama opositores y además aliarse con la delincuencia organizada porque son las agarraderas de su gobierno y está empecinado, está con una mente omnibulada, cerrada, de que su candidata, la corcholata, debe de ganar las elecciones para la presidencia de la República, porque va a seguir con su despolítica de abrazos y no balazos, o sea, más de lo mismo. Y el pueblo de México ya está consciente, sobre todo la clase media, de que la continuidad de Morena es totalmente imposible y solamente los fanáticos, que han de ser alrededor de 10 millones de pesos, porque es gente convenenciera, gente que no piensa con el cerebro, que actúa sin razón y con odio patológico hacia los que estamos en contra del farsante y narcopresidente, de ahí en más no tiene ningún apoyo. Inclusive el gobierno de Estados Unidos lo trae cortito, lo trae de las orejas y no tiene vergüenza ni dignidad, porque a pesar de que lo patean en el trasero cada rato, López sigue siendo el servil, el gato de los Estados Unidos, le sigue cuidando las fronteras, porque el gobierno norteamericano es el que sostiene su desgobierno, porque si no fuera por los norteamericanos ya estuviéramos en una inflación peor que la que pasó López Portillo. Pues tenemos una deuda, o va a dejar una deuda porque ya se va a la chingada en 5 meses, de más de 6 billones de pesos que va a dejar este sujeto y que nos va a hacer responsables de traer una deuda, cada mexicano desde su nacimiento, de más de 127,000 pesos. Y López pues no tiene cara de hacer descalificaciones a los norteamericanos con el informe de derechos humanos que lo sitúan como el principal país que no respeta los derechos humanos, como es una obligación del gobierno, como lo establece el artículo 1 de la Constitución Federal, que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de tal suerte que López es un simple pendejete, tal como se acredita con el siguiente video, en donde va en contra de la soberanía de la República de Argentina, llamando a Javier Milei, actual presidente, como un deslenguado, como un incapaz, así. Resulta que de repente sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que es todo un movimiento, pero de Argentina empieza a cautivar a sectores, ¿no?, sobre todo de clase media.
conservadores. E incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. A ver si me consigues lo de Milei, porque muchos, ¿no? Milei, pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Milei, y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador. No, son lo mismo. Lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado. Bueno, López no pasa de ser un simple pendejo y deslenguado, y a legua se ve que le tiene envidia, porque ya lo calificó Milei en contestación a esas injurias, a esa intromisión a su gobierno, como un ignorante. Y efectivamente, López es un perfecto analfabeta que duró 14 años para recibir su título de ciencias políticas, que es una carrera mediocre, porque además ni siquiera aprendió nada de su carrera, porque la política viene siendo el buscar el desarrollo económico de los pueblos mediante la observancia de las leyes para que haya orden. Y por ello es que López, al ser un ignorante, viola el artículo 25 de la Constitución Federal, que establece la forma de cómo debe de hacerse el desarrollo del país. Pero lo más grave es que viola también el artículo 89, fracción décima, de la citada Constitución Federal, porque en primera, pues el Ejecutivo Federal es el director o es el responsable de la política exterior, y en la conducción de esa política exterior debe de observar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y proscribir en todas sus relaciones internacionales con el uso de la fuerza, las amenazas, y buscar siempre la cooperación internacional y la protección y garantía de los derechos humanos para conseguir la paz y además la seguridad internacional. Por ello es que concluye este comentario que López se equivocó de profesión. Debe regresar a su actividad de agitador profesional, o definitivamente debe dedicarse a la actividad que siempre realizó, de tener relaciones con animales. Pues la muerte de su hermano José Ramón fue causada porque lo encontró con una yegua de la familia, en donde estaba haciendo actos de zoofilia. Por ello lo mató con un balazo en la cabeza. O sea, que López debe dedicarse a andar buscando yeguas para hacer su actividad favorita, que es la de tener relaciones anormales con animales. Por ello es que López tiene un desequilibrio mental
de considerarse superior y de considerarse ya casi como un Dios en donde exige reconocimientos que realmente no tiene, porque este sujeto es el individuo más perverso, más absolutista, más autocrático y más pendejo de los pendejos del mundo. Muchas gracias.